El profesor acá, doctor Daniel Perrone, nos va a dar su tema. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que no me dejaron nada para decir porque hablaron de todo, pero yo tengo un lente trifocal acá y los otros no. Y acá tengo mi cristalino. Y tengo 71 años, así que puedo darles un montón de indicaciones. No, les voy a dar una cosa más conceptual, porque encima yo soy de hacer mezclas de lentes, combinarlos. Soy como un hereje dentro de la cirugía facorrefractivo. Entonces, Ferlini, que me conoce, me dijo, para vos un lío para cada paciente, pero no un lío por un problema, ¿no? Así que vamos a ver, esto va... No, este es el grande, para cambiar, está bien. No voy a... Ven que estoy sin anteojos, ¿no? No voy a repetir todo, lo único que les voy a decir algunas cosas. Los diseños son muy similares, más que nada los que son Leihans, el Reiner y el Isopure son muy similares, y las prestaciones también son parecidas, pero no son iguales, porque tienen distintas, digamos, polinomios o fórmulas matemáticas que definen su curvatura. Tienen todos buena agudeza visual lejana, comparable con un monofocal, pero, como dijo Roberto, con una leve disminución de la sensibilidad de contraste, porque sigue el mantel corto aún con los lentes EDOF. Donde uno tira de un lado, se acorta del otro. Y eso es física pura y no hay con qué darle. Y el MTF varía según la adición, porque cuanto más adición tengan, más van a perder sensibilidad de contraste. Son sin superficie difractiva, por lo tanto no vamos a tener halos. Eso es fantástico. Podemos tener algún glare, una pérdida de sensibilidad de contraste leve, pero no halos. Buena visión intermedia con adiciones entre los 5 y 1.5 dioptrías según el modelo. Y pueden brindar una agudeza visual cercana a 60 centímetros y J3 en visión binocular, combinándolo siempre con una mini monovisión en el no dominante. Acá vemos un poco, ya esto lo vieron todos. Fíjense que este señala, ¿no? Ah, mira vos, qué lindo. Estos tres son muy similares. La diferencia, como lo dijo muy bien, el tema de la esfericidad negativa o positiva que puedan tener diferentes Leihans con el Ray-One, el EMB. Pero desde el punto de vista de la forma del diseño de la óptica son muy parecidos. El Vivity es el que se sale del molde. ¿Por qué? Porque tiene realmente un collar como un círculo sobrelevado de unos micrones que encierra dentro de ese collar, y ese es el único en los cuales lo podemos ver. En los otros no vemos el salto refractivo. En el Vivity lo vemos. Y tiene una esfera de alto orden con un poco más de adición que produce como un túnel, un canal que lleva a la extensión del rango. Así es la diferencia en cuanto a para ver realmente qué prestación tiene un lente, tenemos que ver las curvas de focus. Lo que pasa es que las curvas de focus también pueden estar un poco sesgadas por quien las hace. Pero, de cualquier manera, en las pruebas de banco tiene que haber una verdad, tiene que haber una diferencia. Como ven, es bastante similar, si ustedes ven, comparado con su monofocal, cómo se produce, que ya lo han dicho, cómo aterriza en forma más prolongada en los EDOF, tanto en el Leihans como en el Vivity y como en el Isopure. Por otro lado, tenemos los trifocales difractivos que ya todos los conocen. Y también lo mismo, las curvas de foco nos dan las prestaciones de cada uno, el MTF de cada lío nos informa la calidad visual que van a tener según el tamaño de la pupila, y podrán gustarnos más los materiales hidrofílicos, hidrofóbicos, y podrán tener mejores condiciones en cuanto a la opacificación capsular, el filtro amarillo según la preferencia. Y lo que es algo muy importante es la facilidad del implante, el tipo de inyectores, porque hay diferencia en los inyectores.
por ejemplo, si vemos esta curva de desenfoque, seguramente la hizo alguien de Johnson & Johnson, que se ve claramente como acá en la parte de visión lejana, evidentemente no hay ningún problema, están todos coincidentes, ven cómo ahí coinciden. El problema es cuando nos vamos al de Focus. El Synergy es el único que tiene el tratamiento de la aberración cromática y será por eso que tiene esta curva de defocus superior a todos los demás. Es algo para tener en cuenta. Physiol está planeando un nuevo lente basado en el Fine Vision en el que van a combinar, como se hizo con el Synergy, entre un bifocal y un EDOF, el Symphony, en un nuevo lente que fue el Synergy, y tenemos el tratamiento de la aberración cromática. Bien, después esto es otra cosa que a algunos le dan mayor o menor importancia, que son las alertas que podemos tener a la hora de decidir qué lente implantamos, que son el RMS de las aberraciones de alto orden, que tiene que estar no más alto de 0.3 micras, el ángulo capa que no sea mayor de 0.1, y la homogeneidad de la superficie corneal, que uno la puede prever con una simple topografía, pero estas funciones, miren la diferencia que hay entre esto y esto en cuanto a homogeneidad de la superficie corneal. Pero entonces, con todo esto que vimos antes, ¿qué lente elegimos cuando tenemos el momento de la elección frente al paciente? Porque, a ver, yo no soy esos, digamos, oftalmólogos que trabajan con un solo tipo de lente. Yo los he probado todos, porque me interesa ver cómo funcionan. Y muchas veces uso uno o uso otro. Para mí hay tres grupos de pacientes. El grupo 1 están asociados a los antivacunas también. No quieren halos, no quieren sensibilidad de contraste. Tienen un primo que le dijo, no te vayas a poner un multifocal ni te operes de la SIC. Bueno, esos pacientes evidentemente uno ya a los 5 minutos los identificó. Entonces, ese paciente uno no le puede forzar a meterle un trifocal, un difractivo. También están los pacientes que tienen una cirugía de la SIC previa, con córnea irregular, un ojo seco, ya lo han dicho todo, una RK previa, alteraciones maculares, obsesivos, perfeccionistas, cualquier otra condición que no nos parezca a nosotros que sea un buen candidato. Y estos pacientes podrían ser candidatos para monofocales o tal vez para lentes de rango extendido, teniendo en cuenta el tema de la esfericidad negativa o positiva de la superficie de cada uno de los modelos. En un grupo 1 yo le pondría un monofocal bilateral, tengo 3 opciones, le podría animarme a decir, bueno, le pongo un monofocal plus en el primer negativo, o también podría decirle, bueno, le pongo bilateral el monofocal plus, me arriesgo más y le hago una mini monovisión en el ojo no dominante con 0,50. Depende de la personalidad y lo que uno tiene que ver a dónde quiere ir el paciente, qué le da más importancia, uno hará una elección de todo esto. El grupo 2 es un grupo más fácil también. Relojeros, filatelistas, lectores crónicos, artesanos. El tipo quiere ver J1 a 40 o 50 centímetros. No va a estar conforme con un rango extendido, por más que se lo vendan de multicolor. Ese paciente necesita trifocales bilaterales. A menos que uno perciba que ese paciente tiene miedo o problemas porque hace actividades nocturnas, entonces ahí quizás le pueda hacer alguna combinación de lentes. En el grupo 2, entonces yo le pondría un trifocal bilateral, según la distancia focal cercana se elige el modelo, vieron que varía 1,60, 1,80, y siempre le operaría primero el ojo no dominante. La otra opción sería el trifocal en el ojo no dominante, y si el paciente duda en el postoperatorio por los halos, por la sensibilidad de contraste, veo borroso, cuando le dice veo borroso y está en 10 décimas, uno ya se da cuenta que está percibiendo la falta de sensibilidad de contraste. Evidentemente eso no lo va a hacer un paciente que tenía catarata antes, lo va a hacer un paciente que tiene un cristalino transparente y que se da cuenta de lo que veía antes con el ojo. Y el grupo 3 es el grupo más conflictivo. Son más jóvenes, entre 50 y 60 años, quieren ver todo, como dijo Ferroni, que hoy hablábamos,
media cerca, maneja, son activos, deportistas, odian los lentes. Lamentablemente en este grupo tenemos operados de la SIC, que uno ya sabe que los va a sacar rápidamente de este grupo y los va a pasar al primero. Entienden los conceptos de calidad visual, gente joven, de calidad visual nocturna, y pueden querer o no querer negociar con el hecho de que van a perder un poco de sensibilidad de contraste, en pos de leer sin lentes. Alguno puede ser hasta presbita solamente, como yo. Este grupo es el más difícil y puede ser candidato a todas las opciones, porque en realidad lo que hay que encontrar es, lo vuelvo a repetir, qué es lo que el paciente espera y darse cuenta cuáles son sus hábitos más habituales y todo eso. Así que en estos pacientes, en todos es importante, pero en estos pacientes el chair time es imprescindible. ¿Y de qué depende la satisfacción del paciente? Hay que hacer siempre la diferenciación cuando hablamos y discutimos. Dos pacientes totalmente diferentes. El que tenía catarata antes, ni pensemos en la pérdida de sensibilidad de contraste o los halos, porque veía muy mal y el paciente va a estar satisfecho. Pero un paciente que lo único que tiene es una disfunción cristaliniana, como ahora lo llamamos para poder operarlos, ese es más difícil. Ese es más difícil. Tenemos que ver el estado refractivo previo. No es lo mismo un hipermétrope de 4 que uno que tiene 1+1 y tiene 60 y todavía acomoda algo. Y el target refractivo planeado, es decir, el error refractivo postoperatorio, que es lo más importante de todo. Astigmatismo preexistente, más si es un astigmatismo en contra de la regla. La calidad del flujo hipercorneal, cirugía refractiva previa, centrado, presencia de tilt por contracción e irregularidad de la rexis. Carlitos no lo tiene porque tiene un fento. ¿No? Te lo digo sin No, es la verdad. de la verdad. Porque por más bien que uno haga la casulorexis, a veces se va un poquitito, queda en el límite del borde de la óptica, por ahí se pegan las dos cápsulas y estaba bárbaro el primer día y al mes se corrió el centro para un costado. Y la explicación de las expectativas reales sobre la calidad visual según el plan de implante para cada paciente. Para llevar a casa, la selección del lente para cada paciente es que necesite una combinación que se ajuste a sus necesidades. Es como hacerle un traje a medida, un vestido para ellas. El chair time previo ahorra dolores de cabeza y tiempos después, aunque uno pierda un poquito de tiempo antes. Siempre opero el ojo no dominante primero, sea un trifocal o un rango extendido. Obviamente no a los pacientes que tienen catarata, porque si tiene catarata en el derecho no le voy a operar el izquierdo. Pero yo estoy hablando de cirugía faco-refractivo en cristalino transparente. Y un paciente insatisfecho ahuyenta más pacientes que los que trae un satisfecho. Bueno, muchas gracias. Ahora sí.